poquito más sobre todo lo que está ocurriendo en la jornada de hoy, y para ello vamos a hablar con Darío García, que es analista en XTB. Muy buenas tardes, Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, día de datos de inflación. Concretamente ya sabemos cuál es la inflación alemana, la italiana, la portuguesa debería de haber salido ya. Vamos a ver qué está ocurriendo. Pero también foco de todos los mercados, básicamente, en el dato de inflación, que sí que vamos a conocer a partir de las 2:30 de la tarde. Se alcanzará ya el pico de inflación en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué están mirando ahora mismo los mercados? Y bueno, ¿qué reacción han tenido también estos datos de inflación en Europa, que bueno, han sido más o menos tal y como se esperaba? Bueno, pues empezando por el final, los datos de IPC de Europa no han tenido prácticamente ningún efecto, sobre todo porque han estado prácticamente al detalle de la expectativa que tenían precisamente el consenso inversor sobre esta publicación, y donde todo el foco se va a centrar, como es lógico y esperado durante toda esta semana, es en el dato de IPC de Estados Unidos del mes de julio. Por un lado, el dato general o el dato principal, que engloba absolutamente todos los componentes de la cesta. Se espera que sufra una reducción respecto a la publicación anterior, porque recordemos que hemos visto durante este último mes una fuerte caída de los precios de las materias primas energéticas, principalmente el petróleo y el gas natural, que tienen un gran impacto no solo en la evolución de los precios de los derivados, como por ejemplo la gasolina y los combustibles, sino también en el transporte, que son los que se excluyen posteriormente en el dato del IPC base. Este IPC base, concretamente, sí que se espera que sea superior, porque tiene una tendencia a haber repercutido de manera directa e indirecta en los incrementos de los precios de las materias primas en el resto de los componentes, que con carácter general está el mercado inmobiliario, está el mercado de la alimentación, y bueno, pues en ese contexto sí que podría preocupar. Y sobre todo los mercados lo que podrían descontar es que una publicación por encima de las expectativas haría sufrir enormemente al dólar estadounidense, que se incrementaría en cuanto a su valor, corregiría respecto a los cruces, como por ejemplo respecto al euro, y esa fuerte apreciación de la divisa norteamericana como carácter defensivo que adquirirían los inversores haría que los mercados de renta variable y también los mercados energéticos, por ejemplo, que están cotizados como referencia en el dólar estadounidense, sufrieran fuertes correcciones. De hecho, desde el punto de vista técnico, los 4 índices principales estadounidenses, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones y el Russell 2000, se encuentran en zonas técnicas de resistencia y además con un desgaste bastante palpable, entre otros, en el S&P 500 y en el Nasdaq, donde una apreciación de la divisa norteamericana, fruto de un dato de inflación superior al esperado y que tendrá un mayor efecto, sobre todo en el cálculo base, que es el que es más estructural y es mucho más dilatado, y precisamente por ser menos volátil, un dato superior lo que va a seguir marcando es una tendencia al alza de los precios, marcaría una jornada de mitad de semana muy correctiva, donde los índices estadounidenses con carácter general están teniendo un peor desempeño que los índices europeos. Bueno, y otro de los temas del día, hemos visto como ayer Joe Biden firmaba un nuevo proyecto de ley para impulsar el sector de los semiconductores en Estados Unidos y competir con China. Bueno, también otra de las noticias que estamos viendo es que, tal cual el titular que acabo de ver en El Economista, es que de ser el nuevo petróleo, refiriéndose a esos chips, a esos semiconductores, va a convertirse en papel higiénico. A esto lo que se quiere referir es que están haciendo grandes inversiones en este sector y no saben si finalmente van a obtener las ganancias y esos beneficios para poder cubrir todas esas pérdidas y esa inversión inicial que se está haciendo. ¿Cómo estás viendo ese sector de semiconductores, esa crisis que se está dando y bueno, la competencia entre China y Estados Unidos ahora mismo? Bueno, hay que tener en cuenta que el mercado es globalizado y Estados Unidos lo que está haciendo con esta medida es una medida proteccionista, pero no debemos olvidarnos tampoco de que esta tecnología, que es un componente semiproducido o semimanufacturado y que proviene de otras materias primas básicas,
tiene su principal fabricación, si bien en China, lo tiene en Taiwán. Por lo tanto, aquí estamos sumando 1 más 1, 2, y lo que está haciendo en este caso ese decreto de Joe Biden es confrontar de nuevo en un recrudecimiento de la guerra comercial con China, que tiene todo el sentido después de la visita de la tercera mandataria o la tercera política por rango en el ámbito diplomático, que fue Nancy Pelosi, de la visita de Taiwán. Más allá de este contexto, las compañías privadas, que son las que desarrollan esta tecnología o que compran esta tecnología, irán siempre y en último término a aquellas localizaciones donde sea mucho más rentable, donde permita ajustar los márgenes de la compañía para seguir vendiendo sus productos sin incurrir en mayores costes. Y lo que está haciendo Joe Biden precisamente es incrementar los aranceles a este tipo de componentes que se exportan de los países asiáticos, aunque el convenio que tiene con Taiwán le permite, lógicamente, tener cierta ventaja, dado que los productores locales van a tener o van a incurrir en mayores costes y eso va a reducir enormemente los márgenes, impidiendo que compañías muy famosas tecnológicas que podemos tener todos en mente, como por ejemplo Tesla, donde más de la mitad de los componentes de sus vehículos o de su fabricación son componentes electrónicos, no mecánicos, lógicamente irá a aquellas compañías que les permitan ofrecer rappels de compras a un precio mucho más competitivo. Por lo tanto, esa decisión o ese decreto por parte del organismo de la administración Biden no tiene tanto un carácter práctico, sino un carácter disuasorio respecto a la política o la guerra comercial que existe y todavía se viene manteniendo durante los últimos años, que tiene Estados Unidos con China. Y bueno, por último me gustaría preguntarte también por otro de los puntos a los que mira ahora mismo el mercado, las materias primas y el petróleo. No sé qué nos puedes decir sobre esta materia prima que, bueno, estamos viendo en terrenos negativos y bueno, en realidad ese West Texas veíamos como si que ayer superaba los $90, ya no. ¿Qué tendencia va a haber sobre este petróleo que espera ahora mismo el mercado y qué está sucediendo en cuanto a esta materia prima? Bueno, pues en este caso hay que comparar o separar lo que es el West Texas del barril de Brent. El West Texas tiene una aplicación o uso principalmente en Estados Unidos y en el continente americano. Las recientes subidas vistas a principios de semana no es ni más ni menos que un sentimiento de escasez que generó ese corte del suministro de Rusia a varios países del centro de Europa, como por ejemplo Hungría o República Checa, pero la tendencia principal sigue siendo bajista y de hecho al activo, a los comentarios o al informe al cual nos tenemos que dirigir y centrar respecto a esta tendencia es que la OPEP, si bien va a mantener su política de incremento de suministro en 100.000 barriles, no va a incrementar adicionalmente más porque sabe perfectamente que no quiere inundar el mercado de petróleo si no lo va a poder vender a un precio superior. Lo que nos está diciendo aquí la OPEP también es que hay un potencial de destrucción de la demanda, un menor consumo y no tiene ningún sentido incrementar la oferta. Por lo tanto, la OPEP lo que nos está diciendo es que hay una tendencia a un menor consumo por el elevado coste de los precios y también nos deja otra reflexión. El barril de Brent a día de hoy está cotizando a precios inferiores a los cuales se inició o a los niveles que tenía previo al inicio de la guerra de Rusia y Ucrania y, sin embargo, los destilados y derivados precisamente de esta materia prima, como es, por ejemplo, la gasolina, no está a los niveles equivalentes a los que había precisamente en esas fechas. Está a un precio superior. Por lo tanto, aquí también debemos tener cierta reflexión de toda la cadena de valor que existe actualmente en el mercado energético y de cómo la tendencia a la baja de los precios está permitiendo recuperar los márgenes perdidos por las compañías petroleras y las gasistas durante los primeros periodos y primeros días de la guerra, hasta que puedan ajustarlos. Será entonces cuando veamos una caída sustancial en los precios de los combustibles. De acuerdo, Darío, pues entonces ponemos esa mirada en la demanda, como bien has dicho, que va a pasar, esa tendencia que al final parece que, bueno, como tú dices, va a caer. Y bueno, sobre todas las claves que nos has dado para el día de hoy, mirando a ese dato de inflación de Estados Unidos, muchas gracias como siempre y bueno, que disfrutes del verano. Igualmente, hasta